Muy buenas noches, despierta España. Soy Roberto Granda. Mientras Podemos, como todo producto mediático, va desapareciendo poco a poco del escenario político español, ya que tras encamarse con todos los nacionalismos periféricos, al final los ceporros nacionalistas de esas regiones decidieron votar a los excluyentes auténticos, Bloque Galego y Bildu. Su líder recrudece los ataques a la prensa y a la justicia, envuelto como está en su particular lío de cloacas. Con su poder aún intacto como vicepresidente, pero con un futuro poco alentador, una víbora como Pablo Iglesias puede tornarse muy peligrosa si se ve acorralada o a punto de caer. Es impredecible la respuesta a su debacle electoral y al cerco judicial. De momento está enseñando los dientes. Ha nombrado a periodistas y utilizado un término, un modo amenazante. Rafa Núñez Huesca me decía en una entrevista que solo es un mierdecilla. Veremos cómo evoluciona, no debemos olvidar que es un totalitario que tenía vínculos muy cercanos con el entorno de presos de ETA. Una de las características de toda tiranía es la eliminación paulatina del disidente. Cárceles, represión, censura, tortura o muerte. En España, este partido de alma chavista, Podemos, purgó a sus propios miembros díscolos hasta quedar prácticamente en un negocio familiar del líder supremo. Y lo único que separó a algunos purgados del Payolet o de la cuneta fue vivir en la civilizada Europa, de momento. La empresa morada ha dado grandes beneficios, aunque no todo el dinero venga de medios lícitos, pero sí tiene asegurada una pensión vitalicia y aunque no ha conseguido mejorar la vida de la gente, hay que ser de bobo para hacerse eso, la gente sí ha mejorado su vida particular, con un nivel adquisitivo de renta y de propiedad al alcance de un grupo de privilegiados. Hace poco, Irene Montero, en esos alardes habituales de demagogia e ignorancia galopante, puso a Argentina como un modelo económico. Argentina ha entrado en suspensión de pagos y tiene una historia de peronismo que, aunque fascine a los caudillos ibéricos, no son ejemplo de nada, al menos de nada que se parezca a democracia. El 4 de julio aparecía asesinado Fabián Gutiérrez, el secretario privado de Cristina Kirchner, que trataba de colaborar con la justicia. Es uno más en la lista de cadáveres de la vicepresidenta de Argentina. Hasta 8 difuntos tiene en su entorno. Fue asesinado el fiscal que la acusaba, murió el juez que la investigaba, su contable. Este es el ejemplo que los populistas ponen para España, Argentina. Realmente provoca escalofríos. Para hablar de este y otros asuntos, voy a dar la bienvenida una semana más ya a Ervin Hoyos. Ervin, bienvenido. Pues es un gusto, Roberto, estar aquí con todos los seguidores, con todos los televidentes, con todos los que todos los martes a esta hora empiezan a reportar su conexión con esta plataforma y que nos permiten llevarles la visión desde las noticias en contraste de Europa y de Latinoamérica. Por eso es tan importante que podemos hoy en este mundo globalizado contrastar la información. Y lo que dicen los de Podemos en España cuando ponen a Argentina como un modelo y como una referencia, pues es solamente hacer un clic y les podemos mostrar que es todo lo contrario, que es populismo, que es tiranía, que es persecución y que todo aquel que amenace sus intereses, inmediatamente lo asesinan, lo entierran, lo desaparecen, tiran la piedra y esconden la mano. No solamente es este caso del exsecretario de Cristina Fernández de Kirchner que lo asesinaron y lo enterraron en una casa campestre, sino hay 7 casos más, pero son 7 casos de mayor relevancia, pero se habla de más de 3.000, ojo, más de 3.000 perseguidos por el kirchnerismo, más de 3.000 víctimas de persecución política en Argentina que han sido desaparecidos y que sobre ellos no se habla absolutamente nada. En algún momento estas personas fueron una amenaza para esta ideología socialista en Argentina, que es la misma que impusieron en Venezuela y es la misma que están imponiendo en España, la misma que defiende Pablo Iglesias, la misma que impone Maduro, la misma que impuso Chávez, la misma que han seguido orientando los castros para expandir por América Latina y que en Argentina ya está incrustada. Pero no podemos olvidar que Argentina ha tenido muchos nexos con España y hay muchos personajes de la política española vinculados a estas acciones de encubrir los delitos de los Kirchner. Y vale la pena señalar que uno de esos es el juez Baltasar Garzón, que ha estado muy vinculado con los Kirchner, que ha estado
facilitándoles encubrir todos esos delitos y por qué no tal vez hasta asesorándoles para que salgan impunes de todas estas acciones que no son más que crímenes programados para mantenerse en el poder, para imponer miedo, para imponer terror y para imponer persecución. Así que al final todo esto es lo mismo y eso es lo que vamos a ver en este programa. Antes de meternos con Argentina, antes de ir hacia ese país de Sudamérica, Erwin, el pasado domingo el partido Podemos sufrió una debacle electoral tanto en el País Vasco como en Galicia. De hecho, en Galicia desapareció completamente de la esfera política. A pesar de estar en el poder en España, no ha conseguido afianzar el resto de plazas de poder. El populismo, como producto mediático, si no alcanza rápidamente el poder absoluto, tiende a desinflarse. ¿Y crees que tiende a irse poco a poco hacia abajo? Precisamente porque no está sustentado en nada sólido, son solamente soflamas y demagogia. Normalmente la ignorancia al pueblo no le dura mucho. La ignorancia utilizada políticamente se sostiene muy poco. Así que cuando los populistas inflan a la gente con información falsa y con ilusiones, con el tiempo la gente empieza a darse cuenta que les han dicho mentiras y de inmediato el populismo cae. Eso ha ocurrido en muchas partes del mundo en donde los populistas, a través de fake news, a través de shows mediáticos, a través de acciones, incluso hasta con su propia integridad para victimizarse y ponerse como héroes, han logrado llegar a escenarios importantes. Después esos populistas han caído y muchos están en la cárcel. Así que el populismo no tiene nada en contra mejor que el tiempo. Cuando el populismo se le logra poner trabas en el tiempo para que se desinfle, cae solito. Y eso es lo que ha pasado en Galicia y eso va a pasar en el resto de España cuando todos los españoles se den cuenta que estos populistas lo único que han hecho es utilizar una cantidad de información a su favor, que mucha es información falsa, que es información mentirosa, que han trabajado lo que ellos llaman la compartimentación, y la compartimentación es la información fragmentada, ya que a los de estratos medios y bajos les dan una información, a los de estratos medios altos, a los industriales les dan otra y a todos los manejan con información compartimentada, y cuando se logra contrastar que están diciendo mentiras, el populismo cae. Así que es fácil desenmascarar a los populistas, solo basta con hacerles un buen seguimiento, con hacerles una trazabilidad de sus ideas y se da uno cuenta que son unos absolutos mentirosos empedernidos que usan esa técnica para engañar a la gente. Hablas de victimizarse. Pablo Iglesias basó su campaña, su última campaña electoral, las generales, en una supuesta trama de las cloacas del Estado contra él y se demostró que era falsa, que era todo lo contrario, que fue una cosa orquestada por él mismo y que la verdadera cloaca es la suya, la de Pedro Sánchez. Esto es algo bastante habitual, el incluso formar o construir casos contra ellos y me has dicho también en alguna ocasión que allí incluso algunos fingen su propio secuestro, fingen secuestros. Mire, hemos tenido casos en Latinoamérica, especialmente en Ecuador, en Colombia. Si vamos a Ecuador, por ejemplo, aquí en Ecuador vimos a Rafael Correa haciendo un show en donde él mismo estaba diciendo que las propias fuerzas militares lo querían secuestrar y que querían darle un golpe de Estado. Y fue tanto que fue grabado, ojo, fue grabado ensayando el show que le iba a hacer a la gente, poniéndose en una ventana, quitándose la corbata y desafiando a los que le iban a dar el golpe de Estado, unos golpistas que no existían. Y lo hizo en 7 escenarios distintos hasta que logró llamar la atención de los medios de comunicación y lo hizo noticia durante unos pocos días y luego después fue puesto en evidencia de que hacía parte de un show. En Colombia, por ejemplo, ha habido casos de gente de izquierda, incluso políticos de otros partidos que no son de izquierda, que se han ido a buscar la guerrilla para que los mantenga ya comiendo y durmiendo 15, 20 días, un mes, y luego decir que era que estaban secuestrados. Ahora que se ha desmovilizado la guerrilla, es que hemos conocido detalles de políticos que iban a pernoctar allá una semana, 8 días, 15 días,
y les decían que cuando ellos volvieran, que ojalá dijeran que efectivamente sí los habían tenido secuestrados para ganar adepciones políticas. Así que esto ha pasado en muchos escenarios, pero especialmente los populistas son los que montan los shows mediáticos más grandes, y lo hemos visto, por ejemplo, con Maduro. Maduro montó un show mediático con unos drones en donde dijo que le iban a hacer un atentado, y después por inteligencia y por investigaciones pudimos conocer que ellos mismos habían preparado los drones simulando un caso que ocurrió en Yemen, en donde efectivamente asesinaron al comandante de las fuerzas con un dron. Pues ellos quisieron traerse y copiarse esa misma estrategia terrorista, pero en este caso ya era para convertirla en un show noticioso, y luego hizo el simulacro de que metían a la cárcel a unos cuantos militares, y esto era solamente hacer noticia, ganar titulares en la prensa y generar más adepciones políticas en distintos escenarios. Y esto le cae mucho a los incautos, la gente que no está bien informada, pues asimila esa información como cierta, pero al final estas acciones populistas después terminan cayendo por sí solas, y se dan cuenta que al final fueron montajes judiciales o montajes mediáticos, y cuando el populista es descubierto, sube como palma y cae como coco. Decía el filósofo español Fernando Savater que el populismo es la democracia de los ignorantes. Sin embargo, por ejemplo, cuando Pablo Iglesias hablaba de que iba a acabar con la casta, de que ellos eran pueblo, esa cosa intangible, objeto supuestamente de derecho, que es el pueblo, que no se sabe lo que es exactamente las mismas palabras que utilizaba Chávez para llegar al poder. Chávez fue el primero que usó, de los primeros que usó el término casta. Y Pablo Iglesias utilizaba exactamente las mismas estrategias, y sin embargo en España coló hasta tal punto que fue votado por 5 millones de personas en su máximo pico de electorado. Mire, hay una frase que empezó a hacer carrera, empezó a hacer curso desde la época de Fidel Castro. Y hay un discurso muy famoso que dice Fidel Castro: yo soy el pueblo soy yo soy el pueblo. Y si la vemos y buscamos en videos, Chávez dice lo mismo: es que yo soy el pueblo, y llegó a decir que él era la encarnación de Simón Bolívar. Y ahora el presidente de México recientemente fue grabado en un discurso, López Obrador, socialista, diciendo lo mismo: yo soy el pueblo soy yo siento lo que siente el pueblo. Todos tienen la misma doctrina. Eso lo dijeron Fidel Castro, luego su hermano, después lo dijo el Che Guevara. Todos los socialistas, todos los comunistas se apersonan de asignarse a sí mismos que ellos son la carne del pueblo. O sea, es que son hasta descarados al final. Tienen el cinismo de apersonarse de la gente a la que ellos mismos someten, a la que ellos mismos subyugan, a la que ellos mismos esclavizan, a la que ellos mismos persiguen. O sea, es un cinismo absolutamente descarado el que asimilan, el que asumen, y de esa manera hacen política. Por eso es que este es un modo de hacer política mezquino, mendaz, mentiroso, traicionero, engañador de la gente, en donde ya cuando necesitan a los medios de comunicación, pues los presionan, les compran los espacios, les miden los rating a su favor, y si no les dan lo que quieren, les ponen los rating en contra para arruinarlos, porque así ha pasado en Latinoamérica. Como controlan los manejos de rating, entonces a un programa o a una cadena que tiene buen rating dicen que no tiene absolutamente nada y lo arruinan, porque la pauta publicitaria se mide justamente por la medición del rating. Entonces los acaban de esa manera. Así Chávez acabó con los principales medios en Venezuela, hizo lo mismo Correa en Ecuador, los Kirchner en Argentina. Si ustedes se han dado cuenta, la Cristina Fernández de Kirchner no permite nunca una rueda de prensa. Todo está grabado, todo está libreteado. Ella solamente hace comunicados, pero ustedes nunca van a ver una rueda de prensa en donde ella le dé la cara a los medios de comunicación, excepto que le hagan preguntas. Es imposible. ¿Por qué? Porque ellos saben que tienen tanto rabo de paja, que tienen tantas cosas por esconder, que no enfrentan a los periodistas nunca para evitar que les pregunten algo que les incomode.
De hecho, debería hacerse, yo creo, pedagogía democrática para explicar que el pueblo, ese ente abstracto, no es sujeto de derecho, que los sujetos de derechos son los individuos, las personas, igual que los territorios no tienen derechos, sino la gente que vive ahí, los habitantes, los ciudadanos, y que tampoco tienen derecho las lenguas por sí, el derecho a la lengua no, son los derechos, en todo caso, de los hablantes, ¿no? Pero los populistas utilizan mucho los términos pueblo, gente, casta, en fin, vamos a hablar de Argentina. Vamos a hablar, por ejemplo, ya en 2015 apareció asesinado Alberto Nissan, fiscal, y los informes policiales sostienen que evidentemente fue ejecutado. Este es el primero, los primeros que se conocen mediáticamente, que se conozcan al menos, ¿no? El fiscal Alberto Nisman. Pues la muerte del fiscal Alberto Niza tiene una connotación muy importante en Argentina, porque estaba llevando unas investigaciones que tenían relación con la injerencia de los Kirchner y la manipulación de hechos, de información relacionados con la bomba de la AMNIA, que es la organización judía de Argentina, y que ellos manipularon esa información. Y estaba ya llegando al punto coyuntural en donde podría ya ordenar investigación judicial y vincular judicialmente a los Kirchner, a Cristina, y es cuando aparece supuestamente como si se hubiese suicidado, pero realmente se descubre después que ahí hay un homicidio. Y sucesivamente hay otros hechos que también vinculan a personas cercanas a los Kirchner que tenían información coyuntural o gente que estaba colaborando ya con la justicia y han aparecido asesinados. Yo creo que aquí se tiene que hacer un trabajo, incluso desde el exterior también, para apoyar a los jueces que han tomado la decisión de continuar con las investigaciones. Mas, sin embargo, es muy delicado porque dentro de Argentina existe un temor al poder de los Kirchner, un temor a ese halo omnisciente que hace que la gente sienta que en todo lado los están observando o que los están siguiendo, que cualquiera que colabore con la justicia puede ser objeto de lo mismo, de muerte o de desaparición. Así que vamos a tener que ponerle los ojos como medios extranjeros a los temas de Argentina. Y como yo lo dije cuando iniciamos a hacer este programa, ese es uno de los países que va a estar en la mira, en el objetivo de Despierta España. ¿Por qué razón? Porque desde España enlazamos la correlación de ese socialismo criminal en distintas partes de Latinoamérica, de Iberoamérica, para que se den cuenta que no les puede pasar a España lo que le está pasando a estos países. Bueno, la gente tiene miedo en Argentina, lógicamente, porque cualquiera del círculo de los Kirchner que investiga o que intenta hablar con la justicia aparece muerto. Es normal. En España lo único que está ocurriendo de momento es el señalamiento de periodistas, el intento de la muerte civil, es decir, que a los periodistas se les despida, no se les contrate, se les condene al ostracismo. Pero bueno, yo soy de la opinión, y no sé qué opinas tú, Erwin, que la pareja Iglesias-Montero, teniendo de referencia al chavismo, teniendo de referencia al peronismo, teniendo de referencia la Cuba de Castro, si por ellos fuera, eliminarían físicamente al disidente. Esto a algunos se puede escandalizar, pero es realmente su modo de proceder e incluso su manera de pensar. Vamos a ver después un vídeo de Irene Montero. Yo creo que ver el vídeo de esta mujer poniendo en evidencia primero su ignorancia y segundo de ejemplo a Argentina, pues esto es como poner de ejemplo a Cuba digamos, no sé, de la abstención o de la religión. Yo creo que ahí no hay absolutamente ninguna coincidencia y se le tendría que medir tal vez hasta el concepto intelectual. Yo no sé si esta mujer tiene algún problema de conocimiento, ¿sí? De discernimiento, o le hicieron también hecho el lavado de cerebro, o sencillamente a la gente cuando le llega el dinero de arriba, cuando se lo extraen al pueblo, cuando usurpan el poder y tienen tanto dinero a disposición, pues dicen las sandeces que puedan decir y que ni siquiera se sonrojan. No les sorprende saber que están diciendo cosas como estas. Bueno, Irene Montero no tiene un intelecto excesivamente vigoroso, pero bueno, vamos a ver el vídeo de Irene Montero hablando de Argentina. Que la economía no es una cosa de expertos que nada tienen que ver ni con la política ni con la democracia,
que eso era una cosa que aquí en España por lo menos pensaba mucha gente, ¿no? Que gobiernen los expertos, que las decisiones económicas las tomen los expertos como si los economistas fuesen, pues eso, una cosa que nada tiene que ver con la democracia o con las instituciones públicas o con la política misma, ¿no? Creo que eso ha quedado de manifiesto que no es verdad. La economía es una forma de organización de recursos finitos para satisfacer las necesidades de todos y de todas, y tiene que estar al servicio de la vida. Está, de hecho, al servicio de la vida, aunque sea para enfrentarse a ella si las reglas de esa economía son incompatibles con que todos y todas podamos vivir con derechos garantizados. Entonces, creo que hay que mantener la esperanza porque como nos demuestra el ejemplo de Argentina, por supuesto que sí se pueden construir esas alternativas y esas formas de organización social que no dejen a nadie atrás, que cuando llega un momento difícil ven a un gobierno valiente poniéndose del lado de la gente. Bueno, lenguaje inclusivo para lerdos, ya que nadie, salvo que sea un analfabeto, un demagogo, nadie habla así. Y luego poner a Argentina como modelo económico, pero incluso como modelo político. ¿Esto, Ervin, es ignorancia o es maldad? Yo creo que es aprovechar la maldad para creer a los demás ignorantes. O sea, es con una doble intención, creerse que tiene conocimientos y que esos conocimientos les pone su instinto maldadoso, creyendo que en este mundo globalizado no se tienen conocimientos sobre estos temas y que no se pueden contrastar. Yo creo que los políticos tienen que entender que cualquier palabra que digan, que cualquier cosa que digan, inmediatamente va a ser auscultada y contrastada. Solamente basta con entrar a un portal de internet y mirar lo que pasa en Argentina, mirar que vienen de una crisis económica propiciada por los mismos Kirchner, que tuvieron el acabose de su economía por las mismas acciones corruptas de sus gobiernos, en donde lograron desfalcar el país, donde pusieron a Argentina en la crisis más profunda y luego lo sometieron a impuestos, lo sometieron a persecuciones, lo sometieron a todos los vejámenes que se puede someter a un país que cae en el socialismo. Y en esas reacciones ahora quieren taparlo, y estos, desde España, esta mujer es una de las que ahora quiere poner a Argentina como ejemplo para taparle un escándalo tan fuerte como el que tuvo Argentina y decirle a los españoles que el socialismo es bueno, que hay que ir en esa línea, que son un modelo, que son un ejemplo. O sea, esto es un asalto al pensamiento natural de entender que cuando un país fracasa, es culpa de los mandatarios. Cuando un país fracasa, es culpa de los que han estado al frente y no lo quieren asumir. Pero mientras España se encamina hacia una crisis económica bastante salvaje, con una recesión que todos los índices anuncian que va a ser bastante dura, estos populistas están viviendo bastante bien y además con un tren de vida no accesible a todo el mundo, o sea, pues unos pocos privilegiados. La zona, por ejemplo, en la que viven los Iglesias Montero en Galapagar es una zona exclusiva. Esto también es algo común en los populistas en América Latina, ¿no? El enriquecerse y el vivir a todo tren mientras el pueblo pasa penurias. Mire, Evo Morales, cuando estaba en Bolivia, que fue sacado ahora recientemente con esta reacción del pueblo que votó y que lo logró sacar electoralmente del poder, pues ahí es cuando se dan cuenta que vivía bajo la ostentación de las riquezas, vivía cual jeque árabe en un país que está surgiendo de las dificultades y que Bolivia ha vivido la crisis más difícil, pero como él estaba aliado con los cocaleros, productores de coca que le venden la materia prima para procesarle coca al Chapo Guzmán, pues obviamente él estaba bajo la total ostentación, viviendo en el mejor estrato, viviendo en las mejores condiciones económicas, viviendo de algo que ni siquiera el más rico comerciante, empresario, millonario de Bolivia se lo pudiera dar. Él venía de una casta indígena que llegó al poder usando el socialismo, usando el comunismo, pegado de Hugo Chávez, y empezó a vivir a las mismas anchas de Hugo Chávez. Todos ellos son los mismos, son igualitos. Chávez, miren, estar la hija hoy en día entre las personas más ricas de Venezuela y de Latinoamérica. O sea, yo no sé por qué
se ha demorado tanto la DEA, el gobierno de los Estados Unidos, en caerle a esta mujer que no ha hecho más que lavar activos, porque ese es un delito. Está lavando activos y está la hija de Hugo Chávez, que no ha trabajado nunca en su vida, que solo hizo fue esperar que su papá llegara al poder para enriquecerse. Ella hoy en día está entre las más ricas. Eso debería estar ya en la mira de la justicia norteamericana. Así que todos esos son parte de los que nosotros aquí en este programa esperamos dentro de muy poco que se empiecen a ver las acciones judiciales. Sí, de hecho muchos de los hijos de los jerarcas del chavismo están en Madrid y en colegios privados. Es bastante curioso. Claro, los hijos del general Vladimir Padrino, un narcotraficante que ya deberían haber sido por lo menos deportados. El hecho de que su papá, un general de la Guardia Nacional Bolivariana, esté citado y pedido en extradición por los Estados Unidos y sus hijos estén en España, en manos de otro gobierno, ya hubieran sido expulsados, no detenidos porque tal vez ellos no tengan delitos, no les figure ningún delito, pero al menos por dignidad del país, expulsados de España, puestos a disposición en su propio país. Váyanse para Venezuela, ustedes son hijos de un narcotraficante, aquí no pueden estar, pero nada, como hay obviamente una complicidad y hay una alianza ideológica y tienen el mismo objetivo que hicieron en Venezuela, que es ahora quedarse con España, pues ahí están los hijos de Vladimir Padrino y están los hijos de otros generales de este régimen tirano de Venezuela. Erwin, yo la diferencia que veo con España, con otros regímenes en Latinoamérica, es que, por ejemplo, Hugo Chávez dio un golpe de Estado fallido. Hugo Chávez era un militar, estaba dispuesto a tomar las armas, estaba dispuesto a ir a la guerra civil. Fidel Castro desembarcó con el Granma y sobrevivieron muy pocos, y sin embargo luchó en Sierra Maestra, estuvo partiéndose la cara, como quien dice, dando el callo, enfrentándose. Era una persona dispuesto a derramar sangre, dispuesto a ir a la batalla. Eran unos canallas, pero al final eran militares y que estaban dispuestos a, digamos, a enfrentarse desde el punto de vista bélico. A Pablo Iglesias, que no es militar y no es nada semejante, no se le ve capaz ni de coger un fusil, ni de enfrentarse, ni de iniciar alguna revolución comunista en España, básicamente porque ni tiene al ejército de su parte, ni a la Guardia Civil, ni al jefe del Estado. Pero sus tácticas podrían ser otras, podría ser irse entrando poco a poco en las instituciones, no por la fuerza, no por lo militar, pero sí entrando primero en la justicia, en los medios de comunicación, o sea, copando el poder de otra forma. Es la forma, o sea, es la manera en que yo lo veo, que él no tiene el poder ni las agallas tampoco para iniciar una revolución armada, pero sin embargo sí tiene la opción de ir minando poco a poco las instituciones democráticas del país. Las revoluciones se han hecho en dos líneas. Una línea son los revolucionarios o los guerrilleros que en su momento tomaron, como usted lo señala, las armas para llegar al poder, y de alguna manera uno dice, hombre, tenían algunos grados de valor así estuvieran equivocados, pero esos son unos revolucionarios. Los otros son los revolucionarios de cóctel, los revolucionarios de puticlubs, los revolucionarios de vida nocturna, degenerados, drogadictos, que no tienen ningún tipo de disciplina, que solo buscan comisionar negocios, que son batracios del Estado, que viven siempre criticando al Estado, pero no se despegan de los cargos públicos del Estado. O sea, eso es lo peor, que parecen sanguijuelas, porque critican el Estado, todo el tiempo critican las instituciones, atacan al mismo Estado, pero viven acaparándose los cargos de poder más importantes dentro del mismo Estado, pidiendo indemnizaciones, pidiendo primas, pidiendo todos los beneficios del Estado, y lo viven criticando todo el tiempo. Por eso es que son sanguijuelas de la sociedad que aprovechan una condición política para meterse allí, y esos son los modelos de revolucionarios que ahora nos quieren imponer bajo unas doctrinas en donde la estrategia para ellos ganar es sembrar el odio, la estrategia para ellos ganar es sembrar la división, es imponer la lucha de clases, es generar esos compartimientos o compartimentaciones de información para enfrentar a unos y otros, para sembrar
odio y cizaña en la sociedad, para sembrar división en las fuerzas militares, para generar enfrentamiento entre los medios de comunicación, y ellos imponen esa teoría de que los que están conmigo son los buenos y los que están contra mí son los malos. Entonces ese divide y reinarás hace parte de la teoría marxista-leninista, y eso la imponen ahora en las sociedades, y nos damos cuenta cómo en estos países latinoamericanos han llenado de odio las sociedades. Entonces le enseñan al vecino a odiar a su mejor vecino, les enseñan a odiar a los jóvenes la iglesia, les enseñan a odiar la autoridad, a odiar la policía, a odiar las instituciones, pero a vivir del Estado, a vivir de lo que les pueda proveer el Estado. Entonces es una ambivalencia mental que lo único que casi que los puede convertir es como en una enfermedad social que ni siquiera ellos se identifican, que ni siquiera ellos se logran poner del lado del país que los parió, porque odian el país, odian la bandera, odian los símbolos patrios, pero quieren estar ahí y quieren llegar al poder, y odian lo que significa la nacionalidad, pero quieren llegar ahí, quieren llegar a imponerse. Entonces es una ambivalencia que lo único que los hace realmente convertirse es en hienas, que lo único que quieren al final son sus beneficios personales. Cuando uno los analiza, son buenos demagogos, buenos confusionistas, y cuando llegan al poder son los peores administradores, son los derrochones. Y el socialismo es bueno hasta que se le acaba la riqueza de lo que hicieron los capitalistas. Hasta ahí es bueno el socialismo. Cuando se acaba la riqueza que hizo el capitalismo, ahí ellos terminan apoderándose de lo que queda, del resto, y se vuelven sanguijuelas. Eso es lo que hemos visto en todos estos países en donde se ha impuesto este engendro de política, y el mejor ejemplo es Venezuela, y desafortunadamente ese chavismo venezolano es el que quieren imponerle a España. Perfectamente definido, se nota que los conoces bien, me quedo con lo de batracios del Estado. Fabián Gutiérrez, exsecretario de Cristina, asesinado el 4 de julio, colaboraba con la justicia. ¿Tenemos algún vídeo, alguna información para seguir añadiendo cosas que nos puedan aclarar o que podamos entender mejor cómo funciona esto? Bueno, pues tenemos, hay unos documentos que nos muestran lo que ha ocurrido con el caso Argentina, que además es muy comprometedor y vincula a los Kirchner. Para los Kirchner, gobernar fue editar. Ellos concibieron desde un primer momento que la cuestión no era llevarse bien con los medios, sino que era editarlos, redactarlos, apropiárselos. En materia de disciplinamiento de los periodistas y los medios de comunicación, aunque no solo de los periodistas y los medios de comunicación, los Kirchner siempre se movieron bajo 3 premisas. Primero, convencer. Si no se convence, comprar. Y si no se convence ni se puede comprar, destruir. Esa fue la manera en que ellos convencieron, compraron o trataron de destruir a los que no se les alineaban. La fórmula que encabecé junto al ingeniero Julio Cobos obtuvo más del 45% de los votos válidos emitidos y por lo tanto no corresponde, tal cual lo ha proclamado esta misma Asamblea Legislativa, convocar a una segunda vuelta. En esos términos y en los términos del artículo 97 vengo a tomar posesión del cargo de Presidenta de la República Argentina, el cargo, el honor más grande que puede tener un argentino o una argentina. Pues aquí tenemos, después de ver ese primer video, tenemos un segundo video que también habla de los muertos de los Kirchner. La vicepresidenta del gobierno peronista argentino, Cristina Fernández de Kirchner, antes esposa del presidente Néstor Kirchner y luego presidenta durante 2 legislaturas, vuelve a tener suerte. Uno de los arrepentidos que estaba dispuesto a revelar información de la corrupción de los Kirchner ha sido asesinado. Lo hallaron muerto, envuelto en una sábana y enterrado cerca de su domicilio, donde cumplía el confinamiento por el coronavirus, en Calafate. Fabián Gutiérrez, el que fuera secretario de Cristina, estaba colaborando como arrepentido
en los famosos cuadernos de las coimas, donde se relataban todos los sobornos que siempre se ha sabido llegaban en maletas a la Casa Rosada y tenían que pesarse para calcular su valor, ya que era imposible contar tan cantidad de dinero en sobornos. Luego era transportado a la mansión de Calafate en los aviones oficiales de presidencia. Otra muerte muy sonada fue la del fiscal Alberto Nisman, que estaba a punto de incriminar a los Kirchner por encubrimiento del atentado contra la mutua israelí-argentina, la Amaya, suceso ocurrido en Buenos Aires en el 94 y donde murieron unas 22 personas que se encontraban en el edificio de la calle Pasteur 633. El atentado fue organizado por el gobierno de Irán, pero los Kirchner lo ocultaron para mantener las relaciones económicas con ese país, ya que estaba infiltrándose en todos los gobiernos sudamericanos, como se ha comprobado recientemente en Bolivia, Venezuela y Colombia, donde se fabrican ingentes cantidades de cocaína que es enviada a países enemigos del régimen de los ayatolás para debilitarlos. El fiscal estaba a punto de comunicar la petición de procesamiento de Cristina Fernández de Kirchner, siendo presidenta de Argentina. Fue asesinado por los miembros del servicio secreto a las órdenes del gobierno. Pero no solo estos dos personajes incómodos han muerto convenientemente para que la vicepresidenta argentina siga impune de todos los casos de corrupción denunciados. También alguna que otra muerte accidental le benefició a esta conocida saltacunas. En diciembre del 2011 encuentran en un armario del Hotel Radisson de Montevideo a un joven desnudo, ahorcado con su propio cinturón. Se trataba de Iván Geni, subsecretario de Comercio Exterior, amante de la presidenta y amigo del hijo de Cristina. Esos días se celebraba la cumbre de Mercosur en la capital uruguaya, con asistencia de destacados miembros del gobierno argentino, entre los que se encontraba la presidenta, Cristina, y su joven amante. Durante estos años también han muerto varios jueces que llevaban causas de enriquecimiento ilícito y otros delitos contra Cristina Fernández de Kirchner. Pero las investigaciones policiales siempre serán muy favorables para los miembros del gobierno que saben agradecer los servicios prestados. Y ahora, después de ver ese video, aquí tenemos al juez ya en el escenario de los hechos, en donde está confirmando que efectivamente el ex secretario de Cristina Fernández de Kirchner, Fabián Gutiérrez, apareció asesinado y enterrado en esta casa que vemos al fondo, y aquí están sus declaraciones. Tema que hay que tratar de establecer porque, a ver, si bien lo conocían algunos, y otros dicen que tienen una relación más estrecha, así que es un tema que hay que, obviamente, demostrar a través de los testimonios y demás pruebas que seguramente irían analizando el avance de la investigación. Doctor, ¿alcanzó a divisar? No, y por el pronto estamos hablando, ahora sí, estamos hablando de un, homicidio. Hay que ver, un homicidio, si es agravado por, obviamente, el número de personas, etcétera, etcétera. Es un tema que voy a analizar la calificación más adelante. ¿Alcanzó a divisar si está vestido? Está vestido. ¿Dónde está el cuerpo exactamente? Y el cuerpo está ahí en la punta donde está trabajando persona criminal. ¿La hormigonera tiene algo que ver? La hormigonera esa que está ahí. No, en principio no. ¿Fue enterrada en tierra, digamos? En tierra, sí. Ajá. Envuelto en una sábana. Doctor, ¿y se sabe hace cuántas horas pudo haber pasado esto? No, pero por la proximidad y la falta de que no aparece, que la madre no lo ubica hasta ahora, y fácil estamos hablando de 24 horas más. Doctor, uno de los jóvenes tiene heridas como de defensa de otra persona en la espalda. Es decir, hay una persona que tiene, lesiones. Hay que ver y determinar si es compatible con una lucha, con una violencia, con otra persona, ¿no? Doctor, cuando llegaron ustedes estaban en un sector del terreno y demás y repentinamente fueron hacia ese punto. ¿Ya se sabía de ese lugar o pasó algo en el momento? En principio teníamos la data que teníamos es que supuestamente estaba dentro de la cabaña. Luego, con el trabajo y el rastreo de personal de criminalística y personal policial, dimos con ese lugar y esa, con lo cual, muy agradecido por esta colaboración y por este, acogimiento, ¿no? ¿Hay signos de pelea dentro de esta cabaña no? ¿O ya se estima que llegó sin vida? No, ya se estima que llegó sin vida. Sí hay aquí en esta cabaña, el televisor y el equipo, de música que... Bueno, Erwin, la verdad que es un ejemplo brutal, yo creo, de cómo el Estado, cuando ocupa todo el poder y consigue corromperlo todo, llega hasta el asesinato de Estado, la eliminación del disidente. Esto es además el ejemplo que abiertamente ponen aquí, diciendo que Argentina es un ejemplo, pero bueno, igual que decían que Venezuela era un ejemplo, que admiraban a Castro y aquello que decían Chávez vive, la lucha sigue. ¿Qué más hace falta para que la ciudadanía española se dé cuenta del peligro, se dé cuenta de lo que supone tener a esta gente en el poder o rondando? Miren, lo único que hace falta es que la gente se instruya,
que la gente se documente, que la gente vea que el socialismo, ojo, el socialismo, el chavismo, vienen de una línea, de un macropoder que lo guía en este momento una entidad malsana para el mundo, que es el Foro de Sao Paulo. Y el Foro de Sao Paulo ahora ya hizo un plan, que ese plan les hemos hablado en este programa, y es el plan para la toma del poder global. O sea, ellos no están hablando solo de quedarse con Venezuela, no se contentan con tener a Argentina, no se contentaron con tener a Bolivia y a Ecuador y a Nicaragua, quieren el poder global, quieren meterse a Estados Unidos, se están metiendo con la potencia mundial y quieren desestabilizar la democracia en los Estados Unidos y tienen unos planes para llegar a eso. Así que querer llegar a una democracia como la de Estados Unidos, pues España es una democracia de una segunda línea, si se podría llamar, en interés, y ya llegaron allí. O sea que lo más importante de entender nosotros es que tenemos que primero documentarnos, leer, investigar, y eso multiplicarlo con la gente, con el entorno, con los jóvenes, con los que están en las universidades, en los colegios, a los que les pretenden lavar el cerebro con toda una ideología del odio a la nación, de odio a la democracia, de señalamientos fascistas, de estigmatización, porque lo que hacen es estigmatizar para luego conseguir sus propios intereses. Hay que hablarle a los hijos, hay que explicarles estas tendencias ideológicas que están agrupando al mundo y que vienen contra los principios de los países, de las naciones, de la sociedad, del derecho, de la religión, de los valores que nos han agrupado durante tantos años. Ellos quieren la anarquía del desorden, quieren la anarquía del vicio, quieren imponer el consumo de drogas, quieren imponer todo esto que significa desorden y lo quieren vendérselo a los jóvenes como símbolos de libertad personal, como libre derecho al albedrío. Pero realmente detrás de eso lo único que hay es una gran campaña de desestabilización de las sociedades, de la política, de la religión y del Estado. Erwin, yo quiero aprovechar, ahora que estás aquí, para preguntarte tu opinión sobre ese manifiesto de 150 intelectuales, autodenominados intelectuales de izquierdas, que de alguna manera alertan o dicen que estos movimientos se les han ido de las manos, que hay una vertiente totalitaria, censora, me refiero a Chomsky y ese tipo de personas. Ese, como se dice en España, a buenas horas mangas verdes, es decir, ahora que el monstruo, por así decirlo, lo han cebado tanto que se les ha escapado, ahora es cuando alertan de que esto es totalitario, de que esto es antidemocrático y de que van a por la libertad. Es que ellos mismos, que fueron los gestores de estos conceptos ideológicos, ellos mismos que fueron los sembradores, ahora se lamentan de las espinas del palo de limón. Ahora ellos mismos se dan cuenta que hicieron un mal y quieren lavarse las manos diciendo que es que se les salió de control. Nada, lo que ocurre es que a ellos ya los sacaron de ese entorno y ahora la repartición es con otros. Pero ellos en un momento se lucraron, recibieron de las mieles de ese socialismo que ayudaron a germinar. Y ahora, como no están en los negocios, en la repartición, los han dejado por fuera y solo son intelectuales, pero nada más, solo los usan cuando les conviene, porque ahora los que se reparten el dinero de las naciones son otros, pues ahora salen a decir que el monstruo se les salió de control. Nada, ellos lo que hacen es parte de esa misma ideología que como ya no les reparten, ya no les dan de los grandes desfalcos de las naciones, pues ahora salen un poco a difamar de ellos mismos y a lavarse las manos. Casi que quieren decir, esto no fue lo que nosotros creamos, pues eso fue lo que crearon y son directamente responsables. Muy claro, evidente. Erwin Hoyos, investigador y reportero de guerra, muchas gracias por estar en Despierta España, por hacer posible este programa, por llegar a nuestro país y los espectadores siempre tienen mensajes de cariño y yo sé que nos ven a ambos lados del Atlántico, así que te mando un abrazo. Pues un abrazo, Roberto, un gran saludo para todos mis hermanos en España y aquí estaremos todos los martes para decirles Despierta España. Buenas noches. Despierta España. Buenas noches, Erwin.